El momento en que mi nuera deslizó mi plato unos centímetros lejos de mí y dijo, con esa sonrisa delicada que no llegaba a sus ojos: «Creo que ya has tenido suficiente». Algo dentro de mi pecho se quedó en absoluto silencio. No fue rabia inmediata. No fue vergüenza. Fue algo más profundo, más antiguo. Levanté la vista despacio, sostuve su mirada en mi propia mesa de comedor y respondí con una sola palabra: anotado. Lo que ocurrió antes de que terminara ese día cambió la forma en que entendí el respeto, la familia y mi lugar en ella. El puré de papas todavía soltaba vapor cuando todo se tensó. Estábamos sentados en la cocina amplia y luminosa de la nueva casa de mi hijo Caleb, en Franklin, Tennessee. Una de esas casas que parecen sacadas de una revista. Gabinetes blancos impecables, encimeras de granito gris claro y una isla enorme en el centro donde Vanessa, mi nuera, colocaba cada cosa como si estuviera montando una sesión de fotos. La luz del sol entraba por los ventanales altos y golpeaba el tazón de cristal que yo les había regalado cuando compraron la casa. Pequeños arcoíris se reflejaban sobre la mesa. Recuerdo ese detalle porque necesitaba concentrarme en algo bonito para no dejar que mi orgullo hablara antes que mi calma. Celebrábamos el cumpleaños número 8 de mi nieta Emma. Globos rosados atados a las sillas. Un pastel de chocolate con betún blanco comprado en Publix. Un cartel que decía «You are magical» ligeramente torcido sobre la chimenea. Yo misma lo había ayudado a colgar mientras Vanessa me indicaba desde atrás. Un poquito más a la derecha. Así está perfecto. Había llevado mi famoso macarrón con queso. El de siempre. El que preparo desde que Caleb tenía 6 años y volvía del colegio hambriento. Queso cheddar fuerte, mantequilla real, una capa crujiente de pan rallado dorado. El recipiente casi estaba vacío. Todos habían repetido. Todos menos yo. Cuando estiré la mano para servirme un poco más, la mano de Vanessa se posó suavemente sobre mi muñeca. No con fuerza, no con brusquedad, pero con decisión. «Oh, Linda», dijo con una sonrisa ligera, casi dulce. «Creo que ya has tenido suficiente. Estamos intentando ser más conscientes con las porciones en esta casa». En esta casa. La frase quedó flotando en el aire como una nota aguda que nadie quería reconocer. Caleb bajó la mirada hacia su plato. Emma dejó de mover el tenedor. Mi esposo Robert carraspeó, pero no intervino. El silencio fue breve, apenas unos segundos, pero lo suficientemente largo como para que yo sintiera el peso completo de lo que acababa de ocurrir. Conscientes con las porciones. En mis 63 años había pasado por 2 despidos. Había criado a mi hijo mientras Robert trabajaba semanas enteras fuera como conductor de camiones. Había cuidado a mi madre durante la lenta niebla del Alzheimer. Sabía lo que era contar monedas para pagar la luz. Sabía lo que era estirar una comida para que alcanzara hasta el viernes. Y ahora me estaban diciendo que no necesitaba otra cucharada de macarrones en una mesa que, por cierto, había sido mía. Esa mesa la compramos Robert y yo cuando Caleb era adolescente. Celebramos graduaciones, navidades, discusiones y reconciliaciones alrededor de esa madera sólida. Cuando ellos compraron esta casa, se la regalamos. «Empiecen su familia sobre algo firme», les dije entonces. Vanessa retiró la cuchara del recipiente y la dejó en la encimera. Yo doblé mi servilleta con cuidado. No quería que mis manos temblaran. Levanté la vista y la miré fijamente. «Anotado», dije. No hubo sarcasmo. No levanté la voz. No forcé una sonrisa. Pero dentro de mí algo se acomodó en su sitio, como una pieza que finalmente encaja. La conversación volvió a arrancar, frágil, forzada. Emma abrió regalos. Caleb comentó algo sobre el clima. Vanessa empezó a recoger platos con eficiencia casi coreografiada. Desde fuera parecía una escena normal, familiar. Pero yo empecé a notar detalles. La forma en que Vanessa corrigió a Caleb cuando tomó una segunda rebanada de pastel. «¿De verdad quieres eso?», susurró. La manera en que mencionó su nueva membresía al gimnasio más de una vez. Cómo dijo riendo ligeramente que
La generación de antes no creció con tanta información nutricional. Esa frase me rozó como papel de lija. Yo no me sentía ofendida por la comida. Me sentía medida, evaluada, reducida. Mientras lavaba mi recipiente en el fregadero, escuché su voz en el pasillo, hablando por teléfono en tono bajo. No puedo seguir así. Si vamos a refinanciar, tenemos que ser más inteligentes. Su mamá no puede simplemente quedarse. El agua tibia corría sobre mis manos, pero sentí frío. Entonces entendí que no se trataba de macarrones. Se trataba de espacio, de control, de marcar territorio. Y en ese instante supe que mi palabra, anotado, no había sido una reacción. Había sido el comienzo. Mientras secaba el recipiente con un paño de cocina, traté de convencerme de que tal vez había escuchado mal. Tal vez Vanessa no había dicho quedarse en ese tono. Tal vez estaba hablando de otra cosa. Pero hay una diferencia muy clara entre imaginar un desprecio y reconocerlo cuando ya lo has vivido antes. No era la primera vez que me sentía ligeramente fuera de lugar en esa casa. Pequeños detalles, comentarios suaves disfrazados de modernidad. La forma en que reorganizó mi receta escrita a mano cuando le enseñé el macarrón con queso. «Es que así es más claro», dijo, pasándolo a una hoja impresa con tipografía perfecta. Guardó mi tarjeta original en un cajón. No lo hizo con maldad. Eso es lo que lo hace más difícil de señalar. Cuando regresé al comedor, Vanessa ya estaba sirviendo café en tazas nuevas que yo no había visto antes. Delicadas, blancas, minimalistas. Muy distintas a las tazas gruesas y floreadas que yo solía usar en mi casa. «Linda, ¿café?», preguntó, con esa misma sonrisa medida. «Sí, gracias». Me lo entregó sin mirarme directamente a los ojos. Caleb estaba de pie junto a la ventana, con el celular en la mano. Parecía distraído, pero no era distracción, era tensión. Yo conozco a mi hijo. Lo parí. Sé cuándo está evitando algo. «¿Todo bien, hijo?», le pregunté con suavidad. «Sí, mamá, solo cosas del trabajo». Pero su tono tenía una grieta. Emma bajó corriendo las escaleras con su nuevo kit de manualidades, gritando emocionada. El ruido infantil rompió la incomodidad como una piedra en un vidrio fino. Vanessa se agachó para abrazarla, besándole la frente con dulzura auténtica. Y ahí estaba la contradicción. Ella amaba a su hija, amaba a su esposo. No era una villana de caricatura. Entonces, ¿por qué esa necesidad de marcar límites conmigo como si yo fuera una amenaza? Mientras los observaba, otra pregunta empezó a formarse en mi mente. No era solo emocional. Era práctica, refinanciar. Esa palabra seguía resonando. Robert regresó del patio trasero y se sentó a mi lado. Me tocó la rodilla bajo la mesa. Un gesto pequeño pero significativo. Él también había sentido algo. «¿Estás bien?», murmuró. «Asimilando», respondí en voz baja. No quería confrontar en ese momento. Las confrontaciones impulsivas solo crean defensas más altas. Yo necesitaba entender primero. Vanessa comenzó a recoger los regalos vacíos y el papel de envoltura con una energía casi excesiva. «Estamos intentando organizarnos mejor este año», comentó en voz alta. «Reducir gastos innecesarios. Ser más estratégicos». Estratégicos. Otra palabra empresarial aplicada a la familia. «Eso siempre es bueno», dije con calma. Ella asintió, pero algo en su expresión parecía evaluar mi reacción, como si estuviera midiendo cuánto sabía yo. Ahí fue cuando lo noté. Un sobre beige sobre la encimera, apenas asomándose bajo una pila de revistas. Reconocí el logo del banco en la esquina. Mi estómago se tensó. No dije nada. Solo memoricé el detalle. Emma insistió en que nos quedáramos para cantar otra vez. Cantamos, aplaudimos, sonreímos para más fotos. Pero mi mente ya estaba armando piezas que todavía no encajaban del todo. En un momento, Vanessa se acercó a mí mientras los demás estaban distraídos. «Linda, espero que no te hayas molestado antes», dijo en tono aparentemente casual. La miré con serenidad. «¿Por la comida?»,
Ella soltó una pequeña risa nerviosa. Sí, solo estamos intentando crear hábitos más saludables. La palabra hábitos flotó entre nosotras. Entiendo, respondí. Y la entendía más de lo que ella imaginaba. El control suele aparecer cuando algo más se siente fuera de control. No fue personal, añadió rápidamente. La observé un segundo más de lo habitual. Todo en la familia es personal, Vanessa, dije con suavidad. Su sonrisa se tensó apenas. Y ahí, en ese microsegundo, vi algo diferente. No superioridad, miedo. Se apartó primero. Cuando finalmente nos despedimos, Emma me abrazó fuerte alrededor de la cintura. «Abuela, ¿vienes el próximo fin de semana?» «Claro que sí, cariño». Vanessa escuchó eso. No dijo nada, pero su mandíbula se apretó ligeramente. En el auto de camino a casa, el silencio duró más de lo normal. Robert conducía con ambas manos firmes sobre el volante. «Eso no fue por la comida», dijo finalmente. «No. Entonces es dinero». Asentí. Robert suspiró. «¿Crees que están en problemas?» Miré por la ventana. El sol comenzaba a bajar sobre los campos verdes de Tennessee, pintando el cielo de naranja suave. Todo parecía tranquilo desde afuera. Pero la tranquilidad a veces es solo superficie. «Creo que están asustados», respondí. «Y el miedo hace cosas extrañas en las personas. Las vuelve defensivas, controladoras, orgullosas». Recordé la forma en que Vanessa había dicho: «Su mamá no puede simplemente quedarse». ¿Quedarse? ¿Quedarse dónde? ¿En sus decisiones? ¿En sus finanzas? ¿En la casa? La palabra tenía más capas de las que parecía. Y entonces algo encajó con una claridad que me dejó casi sin aliento. Nosotros habíamos cofirmado su hipoteca. Nuestros nombres todavía estaban en ese préstamo, si estaban refinanciando. Tal vez no querían que siguiéramos quedándonos en los papeles tampoco. Sentí una calma fría instalarse en mi pecho. No ira, no dramatismo, claridad. Cuando dije «anotado» en esa mesa, no solo estaba registrando una ofensa, estaba marcando el inicio de una observación. Y ahora sabía exactamente qué debía observar. Porque si mi nuera había decidido que yo ya había tenido suficiente, necesitaba entender de qué más estaba intentando limitarme. Y esa respuesta, lo presentía, no tardaría en mostrarse. Esa noche casi no dormí. No porque estuviera furiosa. La furia es ruidosa, desordenada. Lo que yo sentía era más silencioso, más frío, como cuando una ventana queda apenas abierta en invierno y no te das cuenta hasta que el aire ya cambió la temperatura de toda la casa. A las 6 de la mañana, preparé café y me senté en la mesa de nuestra cocina con mi laptop. Robert todavía dormía. El reloj marcaba un tic-tac constante que de pronto sonaba más fuerte de lo habitual. Entré al portal del condado de Williamson. Búsqueda por dirección. La casa de Caleb apareció enseguida. Hipoteca original. Correcto. Luego vi algo que no esperaba encontrar tan pronto. Línea de crédito con garantía hipotecaria. $85,000. Aprobada hacía 6 meses. Mi mano se quedó inmóvil sobre el mouse. No nos habían dicho nada. Legalmente podían abrir esa línea sin pedirnos permiso directo como cofirmantes originales del préstamo principal, dependiendo de cómo estuviera estructurado el acuerdo. Pero moralmente, eso era otra conversación. Y de pronto, la frase de Vanessa cobró un sentido diferente. Si vamos a refinanciar, no estaban refinanciando por comodidad, estaban reorganizando una carga. Y querían que nosotros dejáramos de quedarnos antes de que esa carga explotara. Robert apareció en la puerta, despeinado, aún medio dormido. «¿Qué haces tan temprano?» Giré la pantalla hacia él. Tardó unos segundos en entender lo que estaba viendo. «¿85,000?» murmuró. Asentí. «¿Para qué?» Buena pregunta. Pensé en el sótano que habían renovado el año pasado. Lo habían convertido en un pequeño apartamento con entrada independiente. Vanessa hablaba entusiasmada sobre alquilarlo en Airbnb. Ingreso pasivo, decía. Luego vinieron las noticias sobre la desaceleración económica.
Las tasas de interés subiendo, los costos de materiales disparados. Caleb trabajaba en construcción. Si los proyectos bajaban, sus horas también. Las piezas empezaban a unirse. Intentaron crecer demasiado rápido, dije en voz baja. Robert se sentó frente a mí. ¿Y ahora? Ahora necesitan liquidez y quieren quitarnos del préstamo antes de que algo se complique. Robert apoyó los codos en la mesa. ¿Crees que van a dejar de pagar? No lo sé, pero están asustados, y el miedo hace que la gente tome decisiones precipitadas. Mi teléfono vibró justo en ese momento. Mensaje de Vanessa. Buenos días. Solo quería saber si tuvieron oportunidad de revisar el documento. El banco necesita confirmación hoy. Hoy. Siempre la urgencia. Respiré hondo antes de responder. Lo estamos revisando. Hablaremos después. Los 3 puntos aparecieron casi de inmediato. Es un trámite estándar, Linda. No hay nada complicado. No hay nada complicado. Eso es lo que uno dice cuando sí hay algo complicado. Robert me miró. ¿Qué vas a hacer? Lo pensé unos segundos. No voy a firmar nada hasta entender todo. Porque aquí no se trataba solo de dinero. Se trataba de precedentes, de dinámicas. Si aceptaba sin preguntar, el mensaje sería claro. Pueden tomar decisiones grandes sin incluirnos, y nosotros simplemente asentiremos. Y eso, más que los $85.000, era lo que me inquietaba. Al mediodía, Caleb llamó. Su voz sonaba tensa. Mamá. Vanessa está preocupada. Dice que el banco necesita respuesta. Caleb, respondí con suavidad. ¿Por qué hay una línea de crédito sobre la casa? Silencio. No sorpresa. Silencio. Íbamos a contártelo, dijo finalmente. ¿Cuándo? Otra pausa. No queríamos que pensaras que no sabemos manejar nuestras cosas. Ahí estaba. Orgullo. No se trata de pensar eso, contesté. Se trata de que nuestros nombres siguen en ese préstamo. Lo sé, murmuró. Su voz me dolió más que cualquier comentario de Vanessa. ¿Están en problemas, hijo? Estamos ajustados. Ajustados. Qué palabra tan pequeña para describir algo tan grande. ¿Cuánto deben en tarjetas? Escuché su respiración al otro lado. Más de lo que debería. No levanté la voz. No lo sermoneé. Solo dejé que el silencio hiciera su trabajo. Porque el silencio, cuando no es evasión, es espacio para que la verdad salga. Mamá, no queríamos que pensaras que dependemos de ustedes. Cerré los ojos. Caleb, depender no es lo mismo que compartir carga. Y mientras decía eso, entendí algo más profundo. Vanessa no me estaba quitando la cuchara de macarrones por salud. Me estaba recordando que, en su mente, esta era su casa, sus decisiones, su territorio, y cualquier presencia nuestra, emocional o financiera, le recordaba que todavía había hilos conectados. Pero esos hilos no eran cadenas, eran red de seguridad. Solo que cuando uno quiere sentirse completamente independiente, incluso la red puede parecer una limitación. Después de colgar, Robert suspiró. Entonces sí están en problemas. Sí. ¿Y ahora? Miré otra vez la pantalla con los números. 85.000. Más tarjetas. Más presión. Y un banco esperando una firma que los liberara de nosotros. No voy a reaccionar con orgullo, dije finalmente. Voy a reaccionar con estrategia. Robert sonrió levemente. Eso me gusta. Tomé el teléfono y marqué el número de nuestro abogado, Mark Reynolds. Si esto iba a cambiar la dinámica familiar, iba a hacerse correctamente, con claridad, con límites y con dignidad. Porque si algo aprendí aquel día en la mesa fue esto. No siempre necesitas discutir para recuperar tu lugar. A veces solo necesitas observar y esperar el momento exacto para mover la pieza correcta. Y ese momento, lo sentía en los huesos, estaba cada vez más cerca. El despacho de Mark Reynolds olía a cuero y café recién hecho. Las paredes estaban cubiertas de diplomas enmarcados y fotografías familiares que intentaban suavizar la formalidad del lugar. Yo siempre había agradecido ese detalle. Hacía que las conversaciones difíciles se sintieran un poco más humanas.
Caleb y Vanessa llegaron 5 minutos tarde. No era habitual en ellos. Vanessa llevaba un blazer color crema impecable, pero sus ojos estaban ligeramente hinchados, como si hubiera dormido poco. Caleb parecía más joven y más cansado al mismo tiempo. Cuando me abrazó, lo sostuvo un segundo más de lo normal. Eso me dijo mucho. Nos sentamos alrededor de la mesa de reuniones. Mark desplegó los documentos con la calma de quien ha visto este tipo de tensiones familiares muchas veces antes. «Voy a hablar claro», comenzó. «La línea de crédito cambia el panorama». Vanessa se movió en su silla. «No estamos en bancarrota». «Nadie ha dicho eso», respondió Mark con suavidad profesional. «Pero el riesgo ha aumentado». Caleb evitaba mirarme. Yo no estaba ahí para humillarlos, tampoco para rescatar impulsivamente. Estaba ahí para entender y para establecer límites que no destruyeran lo que aún podía salvarse. Mark explicó que si firmábamos el documento tal como estaba redactado, perderíamos cualquier derecho sobre la propiedad y cualquier capacidad de intervenir si algo salía mal. Si ellos incumplían pagos, nuestra inversión inicial desaparecería. Punto. Vanessa cruzó los brazos. No defensiva. Protectora. «Queremos independencia», dijo con voz firme pero frágil en el fondo. La miré con atención. «Independencia no significa invisibilidad», respondí. «Nuestros nombres siguen en ese préstamo. Eso nos convierte en parte de la ecuación». Hubo un silencio pesado. Entonces Caleb habló y su voz se quebró apenas. «Nos daba vergüenza». Esa palabra cambió el aire de la sala. Vergüenza. No soberbia, no manipulación. Vergüenza. Pensamos que si podíamos refinanciar y salir adelante solos, sería mejor para todos, añadió. ¿Mejor para quién?, pregunté sin dureza. Vanessa inhaló profundamente. Para Emma, para que no crezca pensando que dependemos de ustedes. Ahí estaba el núcleo. Ella no estaba compitiendo conmigo. Estaba compitiendo con una idea de sí misma. Una madre que necesita ayuda se siente menos capaz, menos fuerte. Lo entendí más de lo que ella imaginaba. Mark intervino entonces con una alternativa concreta. Formalizar nuestros $40,000 como un préstamo garantizado sobre la propiedad. Si refinanciaban, nuestro monto quedaría protegido legalmente. No control sobre su casa, no intromisión diaria, solo seguridad financiera básica. Vanessa dudó. «Eso significa que aún estarán involucrados», dijo en voz baja. «Significa que todos asumimos responsabilidad con transparencia», respondí. La palabra transparencia quedó flotando entre nosotras. Caleb miró a Vanessa. Ella finalmente asintió, aunque no con entusiasmo, con aceptación. Pero yo aún no había terminado. «Hay algo más», dije. Todos me miraron. «No se trata solo de papeles. Se trata de comunicación. Si vuelven a tomar una decisión financiera grande que nos afecte, quiero saberlo antes, no después». Vanessa bajó la mirada. «Tienes razón», murmuró. No sonaba resentida. Sonaba agotada. Y por primera vez desde el cumpleaños de Emma, vi la presión real en sus hombros. La sonrisa perfecta, el control de porciones, la organización obsesiva. Todo era una forma de sentir que al menos algo obedecía su voluntad. Cuando el dinero empieza a tambalearse, uno intenta controlar lo que puede. Comida, horarios, palabras, incluso cucharadas de macarrones. Al salir del despacho, el cielo estaba gris. Una tormenta ligera amenazaba con caer. Caminamos juntos hacia el estacionamiento en un silencio distinto al de días anteriores. No tenso. Reflexivo. Vanessa se detuvo antes de llegar a su auto. «Linda», dijo, y su voz no tenía ese tono pulido de siempre. «Lo del cumpleaños fue cruel». No lo negó, no lo justificó, solo lo nombró. «La crueldad rara vez es el objetivo», respondí. «Suele ser el síntoma». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tenía miedo de que pensaran que no sabemos manejar nuestra vida. Me acerqué un paso. Ser adulto no significa no necesitar ayuda, significa saber cuándo pedirla. Caleb se quedó en silencio, escuchando.
Pero dentro de mí algo todavía se movía. Porque aunque habíamos encontrado una solución legal, aún faltaba algo emocional. Un ajuste más profundo. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi propia cocina, miré la bandeja de macarrones que había rehecho casi por impulso. La cuchara descansaba sobre el borde. Pensé en Vanessa quitándola de mi mano. Pensé en mi respuesta. Anotado. Había anotado su miedo. Había anotado su orgullo. Pero también había anotado mi propia reacción. Y me hice una pregunta incómoda. ¿Yo también había disfrutado, aunque fuera un poco, sentirme necesaria? La dependencia no solo pesa para quien la siente, también puede alimentar silenciosamente a quien ayuda. Esa realización me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Tal vez esta no era solo una lección para ella, tal vez también era para mí. Porque si queríamos reconstruir respeto real, no podía basarse en deuda ni en superioridad moral, tenía que basarse en elección. Y estaba a punto de tomar una decisión que ninguno de ellos esperaba, una decisión que cambiaría el equilibrio de poder de forma más profunda que cualquier firma legal. Y lo haría el próximo domingo, en mi mesa, con macarrones incluidos. El domingo llegó con un cielo despejado y un aire fresco que olía a otoño temprano. Pasé la mañana en la cocina, moviéndome con calma, dejando que cada preparación tuviera su tiempo. El pollo asándose lentamente, las judías verdes salteadas con ajo, puré de papas con mantequilla real sin versiones ligeras y, por supuesto, macarrones con queso. No los hice por desafío. Los hice porque eran parte de nuestra historia. Mientras revolvía la salsa espesa y dorada, pensé en todas las veces que esa receta había sido un gesto de amor silencioso. Cuando Caleb rompió con su primera novia. Cuando Vanessa llegó a casa del hospital después de tener a Emma. Cuando las facturas parecían más grandes que el saldo de la cuenta. La comida nunca fue el problema. Lo que hacemos alrededor de ella, sí. Robert entró a la cocina y me observó un momento. «Estás tranquila», comentó. «Lo estoy», respondí. Y era verdad. Ya no sentía esa mezcla de herida y alerta constante. Sentía algo más firme, más claro. Como si una línea invisible finalmente estuviera bien dibujada. A las 4 en punto, tocaron el timbre. Vanessa entró con una botella de vino en la mano. Caleb llevaba a Emma, que corría directamente hacia la sala como si nada hubiera pasado en el mundo adulto. Eso también me enseñaba algo. Los niños sienten la tensión, pero no la sostienen como nosotros. Nos sentamos a la mesa. Mi mesa, esa que había sido testigo de tantas versiones de nosotros. Serví los platos sin prisa. A cada uno una porción generosa. Cuando llegué a mi propio plato, tomé la cuchara de los macarrones. Sentí la mirada de Vanessa. No acusadora. Expectante. Me serví una cantidad moderada. Ni pequeña, ni excesiva. Simplemente lo que quería. Luego le ofrecí la fuente. ¿Más, Vanessa? Ella dudó apenas un segundo. Sí, gracias, dijo finalmente. Le serví sin comentario. El gesto era simple, pero el aire entre nosotras cambió. A mitad de la cena, Emma pidió permiso para ir a jugar al patio trasero. Caleb fue con ella. Robert aprovechó para llevar platos vacíos a la cocina. Nos quedamos solas. No planeé el momento, pero supe que era el adecuado. Estuve pensando mucho esta semana. Comencé. Vanessa apoyó las manos sobre la mesa. No a la defensiva, preparada. Yo también, respondió. Asentí. No quiero que nuestra relación esté basada en dinero. Sus ojos parpadearon con sorpresa. El acuerdo legal es necesario, continué, pero no define quiénes somos. Ella tragó saliva. Yo no quiero que pienses que te veo como una carga. La palabra quedó suspendida. Lo pensé, admití. Su rostro se tensó con dolor. Pero también entendí algo, añadí. Cuando uno siente que pierde el control en un área, intenta recuperarlo en otra. Vanessa bajó la mirada. No fue por la comida, susurró. Lo sé. Hubo un silencio largo, pero no incómodo, profundo. Tenía miedo de que, si las cosas salían mal, ustedes dijeran «se los dijimos»,
confesó. La honestidad a veces suena más frágil que el orgullo. Nunca quise tener razón, respondí. Quería que estuvieran bien. Levantó la vista hacia mí, y esta vez no había máscara. ¿Por qué nos ayudaste después de todo? Sonreí suavemente. Porque ayudar no es lo mismo que controlar, y yo necesitaba asegurarme de no confundir las dos cosas. Eso pareció desconcertarla. ¿Tú también? Claro, dije. Sentirme necesaria puede ser cómodo, pero no quiero que me necesiten por miedo. Quiero que me incluyan por confianza. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez no eran de vergüenza, eran de alivio. Quiero hacerlo mejor, dijo. Entonces empecemos por hablar antes de que el miedo hable por nosotros. En ese momento, Caleb regresó con Emma, riendo por algo trivial. La normalidad volvió a la habitación como una brisa ligera. Pero algo fundamental había cambiado. Después del postre, me levanté y fui al aparador. Saqué un sobre pequeño, lo coloqué frente a ellos. Caleb frunció el ceño. ¿Qué es eso? Una contribución, dije con calma. $15,000. Vanessa abrió los ojos, sorprendida. No es un regalo, aclaré. Es un préstamo formal, documentado, con fechas claras. ¿Por qué harías eso?, preguntó Caleb. Lo miré directamente. Porque prefiero estar dentro con límites claros que fuera con resentimientos. El silencio que siguió no fue tenso. Fue reflexivo. Vanessa sostuvo el sobre como si pesara más que el dinero dentro. Yo lo siento, dijo con voz quebrada, por haberte hecho sentir pequeña. La miré con suavidad. He sido muchas cosas en mi vida, respondí. Pequeña no es una de ellas. Una sonrisa tímida apareció en su rostro, y entonces dije la palabra otra vez. Anotado. Pero esta vez no como advertencia, como cierre. Lo que anoté no fue la ofensa, fue la lección. El respeto no se exige levantando la voz. Se establece manteniendo la calma cuando sería más fácil reaccionar. Y mientras recogíamos la mesa juntos, hombro con hombro, entendí que el verdadero cambio no estaba en el dinero, ni en los documentos legales. Estaba en la forma en que ahora me miraba. No como alguien que se queda, sino como alguien que elige estar. Y esa diferencia lo cambia todo. 3 meses pueden parecer poco tiempo, hasta que los vives con intención. El otoño en Tennessee se instaló con hojas doradas cubriendo los jardines y ese olor a madera húmeda que siempre me ha dado sensación de transición. Algo termina, algo empieza. Y en nuestra familia ambas cosas estaban ocurriendo al mismo tiempo. La línea de crédito seguía ahí. Las deudas no desaparecen por una conversación honesta. Pero ahora había reuniones mensuales en la mesa de Caleb y Vanessa, con hojas de cálculo abiertas y números reales sobre la superficie. La primera vez que me invitaron a revisar cuentas, dudé. No quería convertirme en supervisora, ni en vigilante. Pero cuando llegué, Vanessa ya tenía todo organizado. Impresiones limpias, resaltadores de colores, una lista de prioridades escrita a mano. No para que nos controles, dijo con una media sonrisa nerviosa, sino para que no volvamos a escondernos. Esa frase valía más que cualquier firma legal. Caleb había conseguido más proyectos de remodelación. Trabajaba algunas noches adicionales, lo que me preocupaba un poco, pero también mostraba compromiso. Vanessa empezó a hacer contabilidad freelance desde casa. Pequeños ingresos, constantes. No era un milagro financiero, era disciplina. Una tarde, mientras revisábamos números, noté algo que me hizo alzar la vista. ¿Cancelaron el gimnasio?, pregunté suavemente. Vanessa se rió, avergonzada. Sí, era caro. Y honestamente, estaba más relacionado con ansiedad que con salud. Esa admisión me sorprendió. La ansiedad tiene formas curiosas de manifestarse. A veces es una membresía, a veces es una cuchara retirada. Camino en el vecindario ahora, añadió. Es gratis. Nos reímos las dos. Pequeños cambios, pequeñas verdades. Pero no todo era ligero. Una noche, Caleb me llamó más tarde de lo habitual. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?»
Su tono me llevó inmediatamente a sentarme. Claro. Vanessa tuvo un ataque de pánico hoy. Mi pecho se apretó. ¿Por el dinero? En parte, pero también por ti. Eso me tomó por sorpresa. ¿Por mí? Ella siente que nunca estará a tu nivel, que siempre habrá algo que comparar. Me quedé en silencio unos segundos. Nunca había querido competir con ella, pero ahora entendía algo incómodo. A veces la sola presencia de alguien que sobrevivió a más años crea una sombra involuntaria. Caleb, dije despacio, yo no quiero ser una medida. Lo sé, pero ella sí se mide. Colgué esa noche con una sensación distinta, no de enojo, ni de superioridad, de responsabilidad. Al domingo siguiente, invité a Vanessa a caminar conmigo por el parque cercano a mi casa. Las hojas crujían bajo nuestros pies. El aire estaba frío, pero soportable. Caminamos varios minutos sin hablar. Luego fui directa. No quiero que sientas que compites conmigo. Se detuvo. No es competencia, dijo rápido. Luego suspiró. Bueno, un poco sí. La honestidad volvía a abrir espacio. Crecí viendo a mi mamá depender completamente de mis abuelos, confesó. Prometí que nunca sería así. Ahí estaba la raíz. No era yo, era su historia. Yo tampoco dependí siempre con comodidad, respondí. Acepté ayuda cuando no tenía otra opción, y a veces la odié. Me miró con sorpresa. Tú pareces tan fuerte. Sonreí levemente. La fuerza no es ausencia de necesidad, es decidir qué haces con ella. Seguimos caminando. Cuando te quité la cuchara, dijo en voz baja, no estaba pensando en comida, estaba pensando en control. Lo sé. Y cuando dijiste anotado, soltó una risa nerviosa. Sentí que me habías visto completamente. ¿Por qué lo hice? Nos detuvimos junto a un banco cubierto de hojas. Vanessa, añadí con suavidad, no estoy aquí para reemplazarte, ni para supervisarte. Estoy aquí porque amo a mi hijo, y ahora también te amo a ti, aunque a veces sea incómodo. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez no había vergüenza en ellas, solo alivio. Gracias por no humillarme, susurró. Pensé en eso mucho después de regresar a casa. Hubiera sido fácil devolverle la humillación, recordarle cada error, exigir disculpas públicas, usar el dinero como palanca. Pero la humillación crea distancia. Y yo no quería distancia, quería respeto. En noviembre, lograron refinanciar bajo el nuevo acuerdo. Nuestro préstamo quedó protegido legalmente. Las cuotas mensuales bajaron ligeramente. No era perfecto, pero era estable. El día que firmaron, Vanessa me llamó. Está hecho, dijo. Bien. Hubo un pequeño silencio. Gracias por no soltarnos. Miré por la ventana, donde el viento movía las últimas hojas del árbol del frente. No se trata de no soltarlos, respondí. Se trata de saber cuándo sostener y cuándo dejar que aprendan. Esa noche, preparé macarrones otra vez. No por simbolismo, por costumbre. Pero cuando tomé la cuchara y la coloqué en la fuente, sonreí sola, porque entendí algo que no había visto con claridad aquel día en su cocina. El verdadero poder no está en controlar la porción de alguien más, está en controlar tu propia reacción. Y yo había elegido la mía. Sin gritos, sin amenazas, solo una palabra. Anotado. Y esa palabra, en silencio, había reordenado todo nuestro equilibrio familiar.